Alejandro Valdebenito, bienvenido. Disculpas que se cortó la conexión, no sé qué sucedió. ¿Tú me escuchás Sí, se bien? cortó la... Se escucha a veces entrecortado, pero ahora te escucho bien. ¿Bien? Bueno, Sí, perfecto. Me estabas contando en relación a las cifras de siniestralidad laboral. así es. Te contaba ahí que en el caso del modelo chileno tenemos los datos que un tercio de los accidentes laborales no son denunciados, pero junto con eso tenemos un 40,5% de la población informal que no está al interior de este seguro, no está protegida Ajá. por este seguro. Hace poco hubo una modificación legal que los trabajadores que dan boleta de honorario se integran al seguro, pero aún datos de ellos no tenemos. Y fuera de ello, y que es un problema muy grande en Sudamérica, que la misma OIT ha señalado que en los países de América la tasa de informalidad laboral está llegando a un promedio de un 43,4%. En el caso de Argentina, si los datos no me fallan, es un 47% y en el caso de Uruguay está en el 45-46%. Chile ya está en el 40,5%. Y en el caso de Chile, esos trabajadores informales no están cubiertos por el seguro de accidentes ni enfermedades profesionales. Bien, y sobre todo se está visibilizando más aún frente a la pandemia que estamos transitando también, ¿verdad? Vamos como lento, pero porque se cortó por un momento, pero comentaba que frente a la pandemia se está visibilizando aún más esta problemática. Claro, lo que ha mostrado la pandemia es lamentablemente lo complejo que es el mercado laboral, sobre todo en Sudamérica. A diferencia de las tasas europeas, las Ujú. tasas de informalidad en América son extremadamente altas, lo que hace aún más compleja la situación del control de la pandemia en el ámbito laboral. Bien. Y respecto a este tema, y pensando un poco en las herramientas que se pueden encontrar para dar una solución a la pérdida de estos días laborales que comentábamos. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ayudar en este sentido? ¿En qué formas, con qué métodos o qué otros caminos habría? Lo que nosotros hemos conversado el año pasado, hicimos un congreso en Chile respecto a cómo utilizamos la inteligencia artificial en materia de prevención de riesgos laborales. Y es efectivo, es una herramienta que está ahí, que tenemos que usar, la inteligencia artificial, la simulación de espacios industriales, la simulación de espacios de riesgo, nos van a permitir entender cómo una persona interactúa ante distintas variables del riesgo. Cada persona interactúa o se manifiesta de maneras distintas ante la variable del riesgo. Algunas personas, por ejemplo, en el caso de Chile, nos dicen, oye, nosotros no le tenemos miedo a los terremotos, algo que es tremendamente común en nuestro país, pero sí Ujú. también tenemos personas que sufren pánico al momento de sentir un movimiento telúrico. Si estas dos situaciones las logramos simular, las logramos observar, las logramos estudiar y entender, vamos a poder adoptar medidas específicas para distintos tipos de comportamiento. El estudiar los comportamientos humanos es básico para implementar mejores sistemas de administración estratégica del riesgo. Bien, y esto pensando en la situación actual que estamos transitando frente al COVID, ¿cómo se podría relacionar, digamos, esta herramienta que utilizan y esta metodología de trabajo? La simulación de espacio, la simulación de industria, se le puede agregar cómo el COVID se comportaría en determinadas industrias, en determinados espacios y en determinadas faenas. Eso logra obtener un objetivo que es saber
qué medidas debemos presenciar, qué medidas debemos implementar en específico para cada puesto de trabajo. Si yo tomo un software de simulador de una industria minera y le agrego las variables de contaminación del metro y medio máximo de alcance del COVID, ¿no es cierto? Voy a poder saber qué equipo de protección personal voy a usar, porque lo voy a agregar al simulador y voy a saber cómo se comporta el COVID, ¿no es cierto?, con ese equipo de protección personal. Voy a poder calcular las distancias sociales que se debe implementar en cada uno de los procesos. Voy a poder capacitar a las personas en cuáles son las medidas personales y el autocuidado que deben tomar, ¿no es cierto?, al Ujú. momento de enfrentar el virus, y voy a poder proyectar, ¿no es cierto?, el crecimiento de la pandemia al interior de un proceso productivo si es que tenemos trabajadores contaminados. O sea, si yo agrego todos esos datos, la inteligencia artificial, a la simulación de los datos, a la integración de variables de modelos de economía, de modelos, ¿no es cierto?, matemáticos, para poder predecir el comportamiento, efectivamente va a ser de una ayuda tremenda, sobre todo aquí hay industria de gran tamaño. Aquí en Chile en Ujú. particular, los procesos mineros aglomeran una cantidad de gente importante, pero junto con los procesos mineros tenemos la industria agrícola que genera una gran cantidad de puestos de trabajo, los servicios industriales que generan una gran cantidad de puestos de trabajo, e incluso los sistemas ocasionales, donde con estas simulaciones podemos saber cómo dividir, por ejemplo, en el caso que esperamos que no ocurra en Chile a lo menos, de la vuelta a clase que ha anunciado el ministro de Salud en Chile, pero con este simulador pudiésemos incluso decir qué cantidad de cursos y a qué horas pudiesen estar al interior de la misma sala. Qué interesante esto que nos estás comentando. Y ya lo están aplicando, digamos, actualmente? Lo que nosotros hemos hecho junto con la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Concepción, que son las tres grandes universidades del país, hemos aplicado un sistema de números para saber y predecir el comportamiento por semana, de qué a qué cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, vamos a tener un comportamiento de las tasas de contaminación. A nosotros como colegio, lo que más nos preocupa, más que la cantidad de enfermos, que es una variable que Ujú. vamos a tener, y eso hay que ser súper objetivo, la probabilidad de que alguien se enferme o se contagie con COVID es alta, no es mentira que es baja. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos calculado cuándo va a ser, ¿ya?, la tasa de no respuesta del sistema, que es la real preocupación que tenemos. ¿Qué quiere decir, qué queremos decir eso? La cantidad de camas UCI que necesitamos para atender a los enfermos graves versus la cantidad de camas existentes. Ya, y ahí nosotros hemos determinado dos PIC junto con la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, y hace poco se unió también la USACH a este ejercicio, de determinar que en las primeras 2 semanas de mayo, en el primer pic, podemos tener algunas regiones con saturación de cama, en el caso de Temuco, Santiago y probablemente la región del Biobío, y en la segunda semana de junio otro gran pico. De esa cantidad de personas, nosotros en los estudios comparados, y lo pueden ver incluso en CIPER Chile, la tasa de capacidad de cama lamentablemente es baja. Es baja. Lo ideal de la curva que nos muestra el sistema SIR es que debiésemos estar en 1 y estamos en Chile en 0,5, o sea, estamos un 50% menos de la Ajá. necesidad de camas que vamos a tener en el momento que la pandemia, ¿no es cierto?, llega a su pico. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido en Chile? Más que la cantidad de contaminados, es la tasa de aceleración de la pandemia, que no hemos logrado bajarla. La tasa de aceleración del contacto en pandemia en Chile sigue estando entre el 9% y el 11%, y lo ideal es que nosotros la bajemos como país entre un 5 y un 7. Si logramos bajar a un 5 y un 7, la capacidad de cama nos va a dar. Si no logramos eso, es imposible que la capacidad de cama nos dé. Bueno, quizás no tengas la respuesta para esto, pero me atrevo a preguntarte cuáles serían las medidas a tomar en base a estas cifras reales que nos estás transmitiendo. Lo que hemos planteado tanto en la mesa social y al Ministerio del Trabajo y a otras unidades es máxima, pero máxima prevención. Y prevención bien entendida. Aquí no Ujú. se trata de cerrar todos los procesos productivos, sino se trata de tomar todas las medidas necesarias para evitar la mayor cantidad de contaminados posibles. En ese sentido, el gobierno de Chile
optó por la teoría de espacios confinados, que lo debatimos mucho en la mesa de trabajo, que consiste que en aquellos lugares geográficos donde se producen brotes masivos tenemos que controlarlos rápidamente para ir bajando la tasa de aceleración. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Primero, implementar todas las medidas higiénicas, sanitización de los espacios de trabajo, limpieza personal, facilitar el lavado de manos al interior de las organizaciones, entregar los equipos de protección personal necesarios y los equipos que correspondan, porque también lo hemos encontrado lamentablemente con un conjunto de mascarillas y de protección respiratoria que no sirve para este caso. O sea, la mascarilla que nosotros vemos en urgencia simple, ¿no es cierto?, de género simple, no nos sirve. Ya, es Ujú. así de sencillo, es un tremendo error que se cometió ahí y nosotros hemos criticado muy fuerte en ese sentido porque termina provocando una falsa sensación de seguridad. Aquí necesitamos mascarillas, ¿ya?, como la N95, con filtro u otras, que aíslen completamente la probabilidad de que el virus, primero, ingrese al organismo y segundo, se quede en la mascarilla. Porque yo puedo colocarme la mascarilla de género, se va a humedecer, se va a contaminar, la toco con mis manos y ya nuevamente estoy contaminando. Entonces, tienen que ser Ujú. equipos de protección. Y en el caso particular de nuestro país, en el artículo 184 del Código del Trabajo de Chile, establece claramente que si las condiciones laborales pueden afectar la salud o vida de la persona, un trabajador en Chile que tenga contrato formal puede hacer abandono de su puesto de trabajo. Ajá. Bueno, no es menor esto que nos comentás y creo que es una realidad compartida con los distintos países porque la problemática de la escasez de los equipos y el equipo adecuado a la hora de poder realizar la tarea es la una de las medidas esenciales para poder proteger a los trabajadores y a las trabajadoras frente a la pandemia. Y todo esto, cuando tú hablabas de generar una falsa seguridad, tiene que ver con el nivel de percepción del riesgo, pero también lo que está generando incertidumbre y miedo frente a la hora de muchos trabajadores, trabajadoras, al menos desde nuestra realidad, quizás es compartido allí también. Y bueno, y esto que tiene que ver con la carga emocional, con la carga mental sumada frente a la pandemia en cuanto al trabajo y a los riesgos psicosociales específicamente, que esto va a traer un montón de consecuencias e impacto al futuro. Sé que has participado en la redacción del manual del método, del cuestionario Suceso ISTAS 21 de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, que la primera edición fue en el año 2018 y ustedes son uno de los primeros países en Latinoamérica de incorporar a través de la normativa y tener una metodología propia para la evaluación. En relación a esto, ¿qué resultados ha arrojado ya esta metodología y qué desafíos a futuro tenemos en cuanto a la implementación y la evaluación de los riesgos psicosociales? Sí, como colegio de expertos participamos en esta mesa, eh, aclaramos estas situaciones que no parecían tan claras al momento de traducir el manual y todavía nos queda mucho por Ujú. avanzar y muchas cosas por hacer. ¿Qué te puedo comentar? Te puedo comentar que ya tenemos una primera radiografía. ¿Ya? Y esa primera Ujú. grafía o esa primera foto que nos dice, primero, que estábamos equivocando el camino, porque nosotros en Chile estábamos muy concentrados en la prevención de los accidentes laborales y habíamos abandonado un poco la salud mental. Y los resultados nos están diciendo que la mayor preocupación de los trabajadores hoy es la salud mental. Entonces, ese fue el primer dato duro que hoy día tenemos. También sabemos que en algunos rubros, porque tampoco es en todos, pero sí en los rubros de servicio, el retail, empresas de comercio y otras, la doble presencia está siendo cada vez más crítica. O sea, Ujú. este doble pensar de cómo estoy en el trabajo y cómo estoy en el hogar, o cómo estoy en el trabajo, cómo estoy con mis temas personales, también, ¿no es cierto?, ha sido un tema crítico y también nos ha servido en este instante para, junto con la Autoridad de Salud en Chile, crear una política de género que no existía. O sea, hoy día Chile a lo menos cuenta con un instrumento de gestión dentro de los objetivos del desarrollo sustentable que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el género, y hoy día existe en Chile una política de género. ¿Por qué hicimos eso? Porque nos dimos cuenta a través del instrumento que el género masculino tenía accidentes y accidentes fatales, y el género femenino estaba teniendo mayores problemas a la salud mental.
¿ya? Ujú. Mayor estrés, mayor carga de trabajo, mayores responsabilidades. Nosotros hemos sido súper injustos los hombres con nuestras amigas mujeres, porque creemos que son ellas las que tienen que hacerse cargo solo del hogar. Y eso se te ve reflejado en el comportamiento de riesgo en la industria. Entonces esta encuesta nos permitió eso. ¿Qué nos falta? ¿Ya? Nos falta llegar a todos los espacios industriales, ¿ya? A todas las empresas, a todos los servicios. Eso es lo primero que nos falta, porque en Chile, y en particular en Chile, las empresas que hacen mayor prevención son las que tienen mayores ingresos. En Chile la prevención se ha ido transformando en un lujo, ¿ya? Si yo veo los datos de otros países, sobre todo en el contexto de habla hispana, también es un comportamiento que se ha dado en España, que se ha dado en Argentina, que se ha dado en Uruguay, que se ha dado en Paraguay, donde las políticas de seguridad y salud laboral no apuntaban completamente o no integraban completamente al género femenino, y creemos que eso es un paso muy, muy importante en el modelo chileno. ¿Por qué avanzamos en esa dirección? Porque también el 60% de las licencias médicas en Chile son por salud mental. O sea, fuera de las fracturas, fuera de las caídas, fuera del contacto eléctrico, de la intoxicación, etcétera, lo que más nos sorprendió en este proceso es descubrir, ¿no es cierto?, que el 60% de las licencias médicas son de carácter de salud mental, y ahí teníamos que hacer un foco tremendamente posible. También nos permitió trabajar con la empresa, porque este sistema invita a la empresa a trabajar en conjunto, y por eso se crea el Comité de Riesgos Psicosociales, que está integrado por la empresa, por trabajadores, ¿no es cierto?, por dirigentes sindicales, etcétera, que permite que en conjunto establezcamos acuerdos y establezcamos formas. Muchas veces creemos que para hacer el riesgo psicosocial o para trabajar el riesgo psicosocial hay que tener grandes sistemas y grandes inversiones, y la verdad que también aprendimos que lo que más debemos buscar al interior de las organizaciones es la empatía con las personas. Una de las cosas que más los criticaba en la encuesta de riesgo psicosocial es que las personas en Chile ni siquiera sabían quién era el compañero de al lado. A ese nivel de, llegamos, de apatía, yo digo lo que estamos invitando a las empresas a que tengan empatía con las personas, que a lo menos sepan su nombre. Eso nos pasaba, hubo una encuesta en el rubro salmonero en Chile, que es un rubro muy fuerte, y Ujú. los decían ahí esos trabajadores, el 22% de los trabajadores, más o menos, me puedo equivocar un poquito en la cifra, los comentaban que los supervisores ni siquiera sabían los nombres de las personas que desarrollaban el proceso. Entonces eso es evidentemente un factor que lo podemos trabajar y que no tiene mayores costos. Esos son los primeros aprendizajes. Nosotros esperamos que en la segunda gran evaluación, que dice corresponder este año, estas son evaluaciones estadísticas, las empresas tienen que ir constantemente monitoreando. Nosotros lo que hacemos cada 2 años es estudiar cuáles son los resultados y ver cómo estos resultados los contribuyen a formar políticas públicas, ¿no es cierto?, en el país. Y nosotros esperamos que este año, que lo teníamos ahora, lo teníamos en abril, pero lo tuvimos que tardar para el segundo semestre. Esperamos tener datos mucho más profundos y empezar a establecer ya programas de salud mental con exigencia a los organismos administradores de la ley en Chile para cada uno de sus empresas. Bueno, qué importante esto que nos estás comentando, porque creo que es un aprendizaje también para los distintos países, de poder incorporar esta mirada desde la normativa. En Uruguay, por ejemplo, hay un mero nombramiento en cuanto a la relevancia de poder evaluar, hacer la vigilancia de la salud, pero en cuanto a la salud mental en el trabajo, y creo que tenemos mucho camino para andar y para aprender sobre todo de ustedes. Y esta mirada en cuanto a la repercusión de los riesgos psicosociales desde lo que son las enfermedades profesionales más allá de los accidentes, porque sabemos que una persona que está estresada en su trabajo o, no tiene, o pierde la autonomía, digamos, probablemente el factor humano y la parte emocional incide en esa cifra de accidentabilidad también, ¿no? Que no es Absolutamente, menor. absolutamente. En la Inclusive teoría esto, práctica ujú, es así, el ujú. 40-30% de los factores de riesgo estresantes vienen por conductas de salud mental, y por lo tanto vienen de los riesgos psicosociales. Bien. Bueno, para seguir continuando, avanzando y no quedarnos sin tiempo de esta entrevista tan interesante con todo lo que nos estás comentando, quisiéramos saber un poquito también en cuanto a la estrategia de la prevención en la actual situación de confinamiento, si continúa siendo una estrategia económica desde la óptica prevencionista.
O sea, sí, el otro día también se lo comentaba a nuestros amigos de España con la Universidad Politécnica de Cataluña y con la Universidad Complutense de Madrid, y le Ujú. establecía lo mismo. Algunos me miran feo cuando digo esto, ¿eh? Pero la prevención es una estrategia económica y hay que entenderla como una estrategia de este tipo. Y ahora, a veces confundimos, ¿ya? Y depende mucho de las características de cada país y de la legislación de cada país, la prevención con la seguridad industrial, ya que son dos conceptos que van muy de la mano, pero que también tienen Ujú. diferencias importantes. La prevención está al servicio de la cadena de valor, está para proteger la cadena de valor, está para proteger la logística de entrada, la logística de salida, la logística de producción, el recurso humano, la tecnología de la información, el sistema de operación, etcétera. Es el conjunto de estrategias de la prevención está al servicio de la cadena de valor, o lo que hoy día muchos llaman, ¿no es cierto?, la excelencia operacional, el 100% de calidad, la continuidad operacional. Por lo tanto, la prevención sigue siendo una estrategia económica. Y te doy un par de datos interesantes. Mira, Bien. según el último, en Chile, según en los últimos 10 años en Chile, si calculamos la tasa de inestabilidad en los últimos 10 años, la falta de administración estratégica del riesgo influye en un 12,5% del Producto Interno Bruto. O sea, es un saco de plata, ¿ya? Y ahí no estamos ni siquiera sumando los accidentes de tránsito, solamente el mundo laboral. Si le sumamos los accidentes del tránsito y aquellos accidentes que, entre comillas, no son de la seguridad industrial para Chile, ya estamos hablando del 16,5% del Producto Interno Bruto. Si eso lo llevamos al contexto americano, incluido Estados Unidos, en los últimos 10 años, América, desde Canadá hacia abajo, ya perdió casi el 8,7% del Producto Interno Bruto de América por falta de prevención. Europa está en el 6,5% y a nivel mundial estamos en el 13,5% porque hay países que lamentablemente aún no tienen sistemas de prevención robusto y por lo tanto ni siquiera sabemos los datos, sobre todo particularmente en los países del Medio Oriente y en los países de África. Recuerden incluso que, que el mundial que viene, creo, el de Dubái si no me equivoco, o algo por el estilo, yo no Ujú. soy muy fanático del fútbol, ya viene un mundial y ahí murieron como han muerto 1.000, 2.000 trabajadores y si uno ve los datos financieros que están publicados en la FIFA, van a poder ver que el costo de producción del mundial aumentó casi un 30% producto de la falta de prevención. Entonces, ¿es una estrategia económica? Por supuesto, es sí, es solo así una estrategia económica y permite a los países, a las organizaciones, ¿no es cierto?, alcanzar grados de desarrollo. No es una estrategia de venta, ¿no? Porque algunos dicen, ay, pero Ujú. entonces podemos vender. Sí, pero ojo, la prevención es una técnica económica que permite el desarrollo de la organización. Está más en el SEO que en el DEO, ¿ya? No están al final de la cadena para vender más. Ahora, también podemos vender prevención. De hecho, hoy día lo que sucedió en la pandemia ha demostrado que necesitamos vender mejor el concepto de prevención de riesgo, de la importancia de la prevención de riesgo de los países, porque en el particular caso de esta pandemia, lo que más necesitamos en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, etcétera, lo que más necesitamos es prevención, porque no hay un equipo de protección, no hay una vacuna, no hay medidas de ingeniería, no, es solamente prevención. Y aquí yo invito a todos los colegas que sigamos intercambiando opiniones, sigamos aportando, porque tenemos que validar la prevención como una estrategia absoluta en América de Latina, y de hecho no solamente en América Latina, en toda América, en todo el mundo, porque cuando falla la prevención, falla inmediatamente la producción, se quiebra la cadena de valor. Cuando se cae un trabajador, sufre una rotura de ligamento, sufre una fractura, se corta un dedo, se termina afectando la cadena de funcionamiento de la organización. Y aquí es donde más me retan, ¿ya? ¿Por qué? Porque se establecen pérdidas, se establecen costos ocultos que no están dentro de la planificación. Y como se establecen esos costos ocultos, no sabemos realmente cuánto es lo que cuesta la producción de una taza de té. Entonces, Mm. sí es, guste o no guste, una estrategia económica. Y ojo, hay 7 modelos económicos en el mundo basados en la prevención. Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda. Me faltan dos, siempre se me olvidó. Portugal y ya se me olvidó uno. Pero son 7 países que han adoptado los modelos de prevención y son los 7 países más estables del mundo. Así es, y mientras te escuchaba, pienso en que es un problema que creo que también estamos atravesando, donde se confunde
si bien la parte laboral, en cuanto en clave de prevención y a generar esa cultura preventiva, queda como mezclado y de alguna manera no se visibiliza la relevancia de la prevención, no solamente por los costes económicos, sino sobre todo para nuestro objetivo principal en el trabajo en el ámbito de la prevención es la vida de las personas, ¿no? Evitar las muertes, en este caso por la pandemia, pero en lo que tiene que ver con los accidentes laborales, sobre todo. ¿Sí? Absolutamente. Bien. Para continuar, ¿qué podrías comentarnos en cuanto a la planificación estratégica, en cuanto al riesgo y cuáles son sus objetivos? Ya. Oh, qué buena pregunta esa. Eh, Esto es una mezcla de prevención y economía. ¿Eh? Yo soy ingeniero en prevención de riesgo en Chile y aparte Ujú. soy magíster en economía, por eso trato de combinar harto las dos áreas. Lo primero es que la planificación es una herramienta preventiva. O sea, si ustedes ven el ciclo de Deming lo primero que nos dice es identificar, mismo que hacemos en prevención, ya de identificar, ¿no es cierto?, los peligros, los riesgos que están expuestos a una organización. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Ya? Que no existe prevención si no hay planificación. ¿Y qué es lo que debemos planificar? Y ahí lo enlazamos con la pregunta anterior. ¿Ya? La administración estratégica del riesgo lo que planifica es el funcionamiento de la cadena de valor para asegurar la operación de la cadena de valor. Mientras la ingeniería industrial ya se preocupa de la producción de la empresa, la economía se preocupa de la venta, del crecimiento económico de la empresa, la estrategia preventiva se preocupa de que ningún componente, ¿ya?, de la cadena de valor falle. Esa es la pega de la administración estratégica del riesgo. Administrar de tal manera la organización, acompañando la línea de gerencia, asesorando la línea de gerencia en la toma de decisiones de manera correcta, para que el funcionamiento de este conjunto de actores agregue valor a los productos. ¿Ya? Entonces, la prevención estratégica del riesgo o la administración estratégica del riesgo tiene que ver con la organización en completo, ¿ya? No tan solo de una sola variable, que es la variable más importante por la que nace por lo demás la prevención de riesgo, ¿no es cierto?, en términos del cuidado de las personas. Y de ahí evoluciona ciertamente a todas las organizaciones cómo tiene que vincularse con la cadena de valor. De hecho, uno pudiese analizar, yo siempre lo hago en las clases de los posgrados que me toca dictar, cómo analizamos la cadena de valor de país en términos de administración estratégica del riesgo. ¿Qué pasa cuando un país no está preparado para emergencias? ¿Qué pasa cuando un país no tiene una correcta manutención de su infraestructura? Cuando tiene fallas en las telecomunicaciones. En el caso particular de Chile, nos pasó para el terremoto del 27F de este 8,6 grados que azotó el país, donde no estábamos preparados. Supuestamente éramos los campeones de los terremotos, los pilló un terremoto un poco más fuerte de lo que estábamos acostumbrados, bueno, bastante más fuerte, ¿verdad?, de lo que estábamos acostumbrados, y los pilló sin sistema de comunicaciones, con mala política de mantención de infraestructura, con mala política de capacitación de recursos humanos, sin sistema de emergencia en las empresas, sin sistema de emergencia en los colegios. Entonces, cuando lamentablemente nos damos cuenta de que faltó la planificación de la administración del riesgo, 8,8, me corrigen ahí, Jorge 8,8. Aravena, ¿ya? Cuando falla la correcta administración estratégica del riesgo, falla la cadena de valor de manera completa. Y ese es el desafío que tenemos los especialistas en prevención. Si nosotros logramos convencer a las empresas que la prevención es para cuidar la organización completa, vamos a cuidar de manera inmediata al recurso humano, porque le vamos a explicar a la organización que si no cuidamos al recurso humano, ya si este recurso humano se nos enferma, se los accidenta, se los presenta licencia, etcétera, lo que termina por afectar es el funcionamiento de la organización en su conjunto. Bien, y pensando un poco en esto, en cuanto a la organización o las nuevas modalidades de trabajo también frente a la pandemia, eh, una medida preventiva de primera línea sabemos que es el teletrabajo para aquellas empresas que pueden incorporarlo. Nos gustaría saber cómo se regula en Chile y cómo se está regulando actualmente el teletrabajo frente a esta situación.
Los costó un poco, ¿eh? Fue complejo la negociación con las distintas ramas empresariales y con el gobierno de cómo debiésemos implementar un sistema de teletrabajo ya que no quite derechos laborales. La verdad que fue Ujú. una negociación bastante dura, ¿eh? Nos demoramos harto, en algún instante estuvimos peleados, no lo hablábamos, pero logramos armar un decálogo mínimo de encuentro, que es lo que hoy tenemos, ¿no es cierto?, reflejado en esta nueva ley, en el caso del modelo chileno de teletrabajo. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Ya? Que no se puede, bajo ningún punto de vista, que la persona que se desarrolla su trabajo a distancia, porque en Chile incluye el teletrabajo y el trabajo a distancia, no puede Ujú. estar en menor condición de prevención que una persona que desarrolla su trabajo presencial o en una faena productiva. O sea, debemos ocupar el mismo criterio. O sea, ¿y qué se estableció ahí? Que efectivamente van a quedar con la misma protección, es decir, van a estar protegidos los accidentes del trabajo y van a estar protegidos las enfermedades profesionales de aquellas personas que tengan contrato de trabajo. Lo segundo que establecimos es que debemos garantizar una desconexión total. ¿Qué significa eso? Que debe haber una conexión total de cualquier medio de control de trabajo, electrónico, físico, llamada por teléfono, WhatsApp, correo electrónico, etcétera, de al menos 12 horas. O sea, lo mínimo es 12 horas donde la empresa no puede ya vincularse con el trabajador. Muchos nos han preguntado en Chile, evidentemente, ¿por qué 12 horas? Porque en el Código del Trabajo chileno ya se permiten las jornadas especiales de trabajo, los famosos turnos, los 5 por Ujú. 2, 7 por 7, etcétera. Y en el caso de esos turnos sí pueden trabajar 12 horas, está autorizado por el Código del Trabajo. Por lo tanto, también concluimos que, sobre todo en el mundo de las empresas logísticas, que una persona que está en teletrabajo igual pudiese optar a turnos de trabajo y por lo tanto pudiese tener 12 horas de conexión. Lo primero que va a primar es la jornada de trabajo en caso de Chile. O sea, si un trabajador tiene 8 horas de trabajo, se deben respetar esas 8 horas de trabajo más las 2 horas extra que establece la ley. ¿Ya? Los accidentes laborales van a estar cubiertos. Dentro de la jornada de trabajo van a estar cubiertos. O sea, si una persona que está en teletrabajo se sirve un café en su horario de trabajo y producto de servicio del café se quema, eso va a ser considerado accidente laboral, aunque esté en su casa. Aunque esté en Ujú. su casa o que tenga arrendado un espacio, un box para trabajar bajo un contrato de trabajo, va a estar protegido por la ley. Lo tercero, o lo cuarto, es que el costo de la implementación del teletrabajo lo asume el empleador. Y eso es re interesante, en términos sencillos. Si la empresa quiere que su trabajador desarrolle teletrabajo, debe pagar las cuentas de internet, debe Ujú. comprarle el computador, debe proveerle los software, debe colocarle la silla adecuada, la luz adecuada, de igual manera como si estuviera ¿ya? En una oficina. ¿Ya? Y eso es re importante porque en Chile los servicios básicos son extremadamente caros. En Chile una cuenta básica de internet son entre 30.000 a 40.000 pesos chilenos. Estamos hablando de casi 40, 50 dólares. Entonces Ajá. son precios bastante altos y por lo tanto lo que corresponde es que la empresa asuma. También establecimos que debe haber el mismo criterio que se ocupa en faena. ¿Ya? Por lo tanto, los accidentes del trayecto, el horario de colación y toda la cobertura que tiene la ley. En Chile se establecen tres prestaciones, la médica, preventiva y económica, ¿ya? Y por lo tanto, esas prestaciones hoy día van a estar cubiertas por esta ley. Ujú. Bueno, y de cara al futuro, imagino que bueno, que muchas empresas se estarán preguntando y también algunos trabajadores en poder continuar con esta modalidad, ¿no? Porque quizás anteriormente era un beneficio para muchos trabajadores y trabajadoras y hoy en día es una oportunidad de poder cambiar la modalidad de trabajo, pero en cuanto a los tiempos y también hacer hincapié en la relevancia del cuidado, en la importancia de la salud mental también en cuanto a utilizar estas herramientas, ¿no? Claro, Un o poco sea, como aquí habíamos ambos hablado antes.
no sacamos nada de mandar a la gente a su casa que se tenga que seguir estresando. Fíjate que uno de los datos, y yo soy fanático de los datos, no sé si se han Ujú. dado cuenta, uno de los datos que hemos tenido de la Organización Mundial de la Salud y en el caso de Chile, los alcaldes de Chile y el gobierno central, cómo ha crecido la violencia intrafamiliar producto de este escenario del COVID y producto del teletrabajo. Entonces, ahí también las empresas van a tener que tener un cuidado único y van a tener que establecer mecanismos para prevenir esa situación, porque ahora ese riesgo lo va a tener que asumir la empresa. Entonces la empresa va a tener que adoptar medidas preventivas incluso para la violencia intrafamiliar. Bueno, qué desafío, ¿no? En nuestro país también y en Argentina las cifras, bueno, en Latinoamérica en general son muy elevadas y es una problemática que se está enfrentando y si bien la organización del trabajo no puede incidir en la vida personal, pero sí como medida preventiva de aportar a los trabajadores y trabajadoras es un desafío muy importante para poder proteger a las personas. Y casi finalizando esta entrevista tan interesante que estamos teniendo, haciendo una especie de recorrido histórico reciente en realidad frente al COVID, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas para los profesionales de la prevención en este tiempo que estamos transitando y pensar también los desafíos que esto nos deja a futuro? Ah, lo primero que tenemos que tener claro los profesionales de la prevención es que la higiene es una herramienta vital. ¿Ya? Es una herramienta fundamental. A veces dejamos de lado la higiene industrial, la higiene ambiental, ¿ya? O la capacitación de higiene para las personas. Y la verdad que hoy día nos dimos cuenta que es un elemento único. La Organización Mundial de la Salud estableció que el 90,5% de las personas en el mundo se lava mal las manos. Entonces, aunque suene muy básico, debemos volver, ¿no es cierto?, a enseñar a lavar las manos, a establecer en los colegios. Los profesionales de la higiene laboral, de la seguridad, ¿no es cierto?, y salud laboral, deben empoderarse de estos temas, deben saber entender que cada día vamos a estar expuestos hoy a riesgos diferentes y que los riesgos biológicos, que es un riesgo que siempre tenemos como olvidado, los riesgos biológicos son cada vez más preponderantes. Recuerden que hace un par de años atrás, que si no me equivoco, 8 años atrás, ya tuvimos, ¿no es cierto?, un tema con la fiebre porcina, ¿ya? Después tuve un tema con la fiebre aviar. Hoy día estamos con el tema del COVID, pero el tema de la sanitización de los espacios es un tema que tenemos que abordar con mucho profesionalismo y invito ahí a todos los colegas de todas las partes que lo están escuchando a establecerlo como una prioridad. Lo segundo, que estos equipos de protección que siempre los trabajadores los miraban como en menos, que no lo querían usar, que eran incómodos, que etcétera, etcétera. Bueno, hoy día ya ha demostrado que los equipos de protección personal son una herramienta que debemos utilizar de muy buena manera al interior de las organizaciones y saber elegirlos de manera correcta. No Ujú. caer en esta tentación de colocarle una toalla como protección porque no sirve de nada, sino buscar aquellos proveedores certificados que tengan las condiciones técnicas y que tengan la capacidad logística para hacerlo. Lo tercero es que la prevención está en todas partes de la cadena de valor, ¿no? Porque cuando hablamos de higiene tenemos que hablar de la higienización de los espacios de infraestructura, de la higienización de los espacios de recursos humanos, de la higienización de las redes telefónicas. Hoy día ante el celular tenemos que tenerlo desinfectado porque en el celular, la pantalla del celular igual se puede alojar partículas del virus. Entender que hoy día el riesgo no es tan solo físico ni químico, sino también es un conjunto de variables que está fuera de nuestro control, que no podemos controlar. Estos grandes superhéroes que a veces hablan de prevención, no, seamos lo más humildes posible, porque no sabemos lo que viene en el futuro, no sabemos cuáles son las variables del riesgo que van a estar presentes. ¿Qué es lo que sabemos? Que los riesgos naturales, producto del cambio climático, están siendo cada vez más complejos. Sabemos que los riesgos biológicos han tenido una fuerza en los últimos 10 años, en la última década, bastante desconocida, que no lo teníamos a veces en consideración, y por lo tanto hoy día debemos tratar, ¿no es cierto?, de estar al día en todos y cada uno de esos espacios
para poder incorporarla a nuestro trabajo, poder incorporarla a las matrices de riesgo, a las matrices de investigación de peligro, a las capacitaciones, al entrenamiento, en fin, al conjunto de herramientas que nos da la prevención de riesgo, porque va a ser la única forma, las empresas que no adopten prevención van a estar condenadas a cerrar. Hoy día la prevención, el día quedó demostrada con el COVID, se transforma en una herramienta más que vital, se transforma en una herramienta que asegura, ¿no es cierto?, la existencia de las organizaciones. Bien. Eh, y para cerrar, ¿qué mensaje final nos dejarías a todas las personas que nos están escuchando eh, en cuanto de cara al futuro eh, de la prevención y de nuestro trabajo? Lo primero, un abrazo de fuerza y cariño. Se van a venir meses muy complejos, no solo en Chile, también en Uruguay, también en Argentina y en todas partes del mundo. Vamos a tener una contracción económica fuerte. Eh, Algunos países más, otros países menos. En el caso de Uruguay, Argentina y Chile se está hablando de una contracción incluso peor que las grandes contracciones de la década del 80. Por lo tanto, primero, un abrazo cariñoso a todos y que mantengamos esta comunicación. El COVID, entre comillas, nos dejó un saldo positivo a nosotros, que hemos estado en contacto, hemos estado comunicándolo y hemos hecho cosas en conjunto. Yo agradezco el espacio a Lorenzo, a los amigos de Uruguay y a nuestros colegas en Chile. Eh, y eso es lo primero. Lo segundo es máximo autocuidado. O sea, nadie nos va a cuidar mejor que nosotros mismos. Y eso transmitírselo a las personas que se desarrollan con nosotros en las distintas empresas. El primero que debe cuidarse es uno. O sea, yo como experto, ni tú como experta, ni Lorenzo como experta van a tomar las manos del trabajador y le van a ir a lavar las manos. Esa es una cultura que nosotros tenemos que seguir luchando para que se implemente al interior de todas las organizaciones. Y a los colegas de lo que viene en el futuro, lo primero de aquí, y me sale el economista, a lo mejor desde mayo hasta finales de agosto, octubre, vamos a tener una contracción muy fuerte, muy dura, alta desempleabilidad en América Latina y es una realidad que se va a quedar. De ahí en adelante el futuro va a ser auspicioso, se va a recuperar la economía, la economía va a crear nuevos puestos de trabajo y cuando los llamen por una asesoría, cuando los llamen para trabajar en una organización, los expertos tienen que empoderarse de su rol, ¿no es cierto? Hoy día el mayor mensaje de futuro que podemos darle a nuestros colegas es que se empoderen, empoderen y empoderen, ¿no es cierto? Winston Churchill, en su discurso en la Cámara de Lores, cuando se declaró la Segunda Guerra Mundial, les dijo a los representantes de la Cámara Baja del gobierno de Inglaterra, venceremos, venceremos y venceremos. Venceremos porque es justo, necesario y ético. Y lo digo a los colegas, hagamos prevención, prevención y prevención. Porque es justo, porque es necesario, pero por sobre todo porque la salud y el cuidado a las personas es un desafío ético que no puede estar por debajo de alcanzar una determinada producción. Bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros. Agradecerte desde el Consejo Federal de Argentina de Profesionales de Higiene y Seguridad y por este mensaje final bueno, de que tenemos que seguir promoviendo la cultura del autocuidado y que la prevención es la herramienta para poder salir adelante y unirnos no solamente en el tiempo de pandemia, sino frente a toda la realidad económica y social que esto genera también. Así que para mí ha sido un gusto y muchísimas gracias por tu tiempo y un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde los distintos lugares. Y bueno, seguimos a las 18 horas con otra entrevista más. Y bueno, estamos, si quieren comunicarse con el Colegio de Chile, ¿cómo pueden hacer las personas que nos están escuchando? Eh, Instagram, @colegiodeexpertos.cl, www.coexpertos.cl, en la fanpage, @coexpertos.cl, ahí los pueden seguir, los pueden comunicar, si necesitan datos, tienen dudas o quieren simplemente
seguir sumándose a esta gran cruzada que hemos levantado desde el Colegio Despierto para darle mejores condiciones de trabajo a nuestros compatriotas. Siempre van a ser bienvenidos y esperamos que prontamente podamos hacer junto a Lorenzo, junto a ti, una transmisión en vivo, nuestros programas de televisión, para que hablemos cómo estamos en Sudamérica respecto a la prevención de riesgos. Bueno, Alejandro Valdebenito, presidente del Colegio de Expertos de Riesgo de Chile, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Adiós.